Hola, continuamos con el tema 2, esta vez con la clasificación de los lagos basada en sus características térmicas, es decir, en la estratificación térmica. Los tipos de estratificación fueron utilizados por Forel para proponer una clasificación según esas condiciones térmicas de los lagos. Así, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, propuso esta clasificación. En primer lugar, los lagos templados, donde ocurre en alternancia anual regular de estratificación de verano y estratificación de invierno, inversa, separados por dos periodos de circulación con temperaturas de densidad máxima. La densidad máxima ocurre a los 4 grados centígrados. El segundo tipo sería el lago tropical, donde el agua nunca se enfría por debajo de los 4 grados centígrados, excepto por un solo periodo de circulación de las aguas en invierno. Finalmente, el lago polar, donde la temperatura nunca supera los 4 grados centígrados y el agua está inversamente estratificada, excepto por un solo periodo de circulación en verano. De acuerdo a Hutchinson, en 1957, estos términos son algo desafortunados, por cuanto se podría encontrar lagos tropicales en zonas templadas, según esta clasificación. Así, junto a Loeffler en 1956 y después en el año 57, se desarrollaron estas clasificaciones que vamos a ver a continuación y son referidas a aquellos lagos que son suficientemente profundos para formar un hipolimbio. Los 6 tipos de lagos son amíctico, cubierto de hielo perennemente, como se ve en la figura, en todo el año. No circulan y hay una estratificación inversa durante todo el año, ubicados en la región antártica. Están los lagos monomícticos fríos, donde la temperatura nunca excede los 4 grados centígrados con un solo periodo de circulación en verano, a temperaturas, como ven en la figura, muy cercanas a los 4 grados centígrados, menores o iguales, nunca superiores. El resto del año permanece estratificado inversamente. Están ubicados en el Ártico y en zonas montañosas de la región templada. El tercer tipo de lago es el dimíctico, di de dos mezclas, míctico de mezcla, dos mezclas, dimícticos, circulan libremente 2 veces al año, en primavera y en otoño, como se ve en la figura, estratificados directamente en verano, como se ve acá en la figura, donde ven las mayores temperaturas en el epilignio, un gradiente térmico metalignio y las menores temperaturas en el estrato profundo o hipolignio. Son los típicos lagos de las zonas templadas. Tenemos posteriormente los monomícticos cálidos, que circulan libremente una vez al año en invierno, con temperaturas iguales o mayores a 4 grados centígrados. Permanecen estratificados con temperaturas elevadas el resto del año, sin cobertura de hielo, ubicados en regiones subtropicales y tropicales. Nunca van a tener entonces cobertura de hielo. Los lagos oligomícticos, que son aquellos estratificados térmicamente durante la mayor parte del año, pero pueden estratificarse lo suficiente como para presentar raros periodos de circulación a intervalos irregulares. Nunca tienen cobertura de hielo, ubicados en regiones ecuatoriales húmedas. Las temperaturas muy superiores a los 4 grados centígrados. Finalmente, los lagos polimícticos, poli de muchas mezclas, periodos de circulación frecuentes o continuos durante el año, sin presentar cobertura de hielo. Pueden ser de dos tipos: los polimícticos fríos, que circulan continuamente a temperaturas cercanas o ligeramente superiores a los 4 grados centígrados, ubicados en regiones ecuatoriales sometidas a vientos fuertes y baja humedad o en altas altitudes de la región ecuatorial. Y están los polimícticos cálidos, que exhiben periodos de circulación frecuentes a temperaturas mayores a los 4 grados centígrados, ubicados en zonas ecuatoriales donde hay poca variación de temperatura. Así, en la figura vemos cómo su temperatura de mezcla durante todo el año es muy superior a los 4 grados centígrados. Hutchinson en 1957 tomó esta clasificación y
pudo lograr un arreglo esquemático de ese tipo de lagos según la altitud entre los 0 y más de 4.000 metros y la latitud entre los 0 y 90 grados. Se ve entonces que en las regiones ecuatoriales, hasta más o menos los 23 grados de latitud, podríamos encontrar lagos oligomícticos y lagos polimícticos y una zona en la altitud, según la altitud, donde hay una transición entre estos lagos. Luego, en las regiones tropicales y subtropicales, los lagos cálidos monomícticos, más alto en la latitud, sobre los 40 grados, los lagos dimícticos, también encontrados en regiones subtropicales a altas altitudes, con una región, como ven aquí, donde ocurre una transición. Luego vemos esa transición entre dimíctico y fríos monomícticos a altas altitudes y finalmente, por encima de los 80 grados de latitud, los lagos amícticos en la Antártida. Lewis, en 1983, criticó esta clasificación porque no toma en cuenta los lagos someros, o sea, los lagos de poca profundidad. No hace relación entre la holomixis, que es lo que se conoce como mezcla parcial, y la meromixis, como vimos, la mezcla parcial. Hay dificultad para clasificar a los lagos fríos y hay un tratamiento complejo de los lagos tropicales. Así, propone una clasificación donde hay una dicotomía holomixis y meromixis que es combinada. Elimina la oligomixis y coloca los lagos someros bajo el contexto de 4 clasificaciones de lagos polimícticos. Además, agrega un factor de corrección por la latitud y la profundidad del lago. Así, esta clasificación dicotómica parte de si el lago tiene cobertura de hielo. ¿Tiene cobertura de hielo? Sí. ¿Está libre de hielo a veces? No, entonces sería un lago amíctico. Sí. ¿Calentamiento sobre los 4 grados centígrados? No, sería un lago monomíctico frío. Sí. ¿Hay más de 2 mezclas al año? No, sería un lago dimíctico. Sí. ¿Hay mezcla diaria? No, polimíctico frío discontinuo. Sí, polimíctico frío continuo. Volvemos a la cobertura de hielo. ¿Hay cobertura de hielo? No. ¿Una mezcla al año? Sí, monomíctico cálido. ¿No hay una mezcla al año? Entonces preguntamos, ¿mezcla diaria? Sí, polimíctico cálido continuo. No, polimíctico cálido discontinuo. Lewis realizó entonces un arreglo esquemático de los tipos de lagos, pero en vez de colocar la altitud, colocó la profundidad, colocó lo que llaman la latitud ajustada, donde incluye a la altitud. ¿Cómo la incluye? Considerando que cada 100 metros de altitud equivale a aumentar 1 grado de latitud. Entonces, tenemos en las regiones desde ecuatoriales a subtropicales los polimícticos cálidos continuos con lagos someros, como lo ven acá, que dice 5 kilómetros de fetch. Recordemos que el fetch es lo que llamamos alcance de ola o distancia a la cual el viento ejerce su acción sin interrupción, es decir, que no haya islas en el trayecto, en su trayectoria. Entonces son lagos pequeños, de costa a costa, 5 kilómetros aproximadamente, y someros de poca profundidad. Vemos también ya los lagos polimícticos cálidos discontinuos, que son lagos un poquito más profundos, según vemos en la figura. Y tenemos también un fetch mayor, 25 kilómetros. Y finalmente, esos lagos más profundos y más grandes serían los monomícticos cálidos. Por encima de los 40 grados centígrados, 40 grados de latitud, que es la latitud ajustada, encontramos los polimícticos fríos continuos, donde el fetch es de 5 kilómetros. Luego, los polimícticos fríos discontinuos, con lagos con un fetch de 25 kilómetros, y de ahí los lagos dimícticos. Luego, a latitudes bastante altas, por encima de los 70-75 grados, encontramos los monomícticos fríos y en altas latitudes, lagos amícticos, siempre cubiertos de hielo y que no se mezclan. Wetzel, en el año 2001, menciona que, aunque de alguna manera es más complicada,
evita ciertos problemas intratables. Debemos considerar ahora otro término, que es la meromixis, que es un término introducido por Findeneck en 1935 y por Hutchinson, que lo retoma en el año 1937. Se refiere a mezcla parcial. El lago se va a dividir en 3 estratos, pero no con una estratificación térmica, sino una estratificación basada en su salinidad, o más exactamente, en el gradiente de salinidad. Tenemos un estrato profundo que nunca se va a mezclar con los demás, que sería el monimolígneo. Encima, en la superficie, tendríamos el mixolígneo, que es en el lago, el estrato que circula periódicamente. Separados estos dos estratos por el quimiolígneo, que es el estrato que separa los dos anteriores y que presenta un gradiente de salinidad marcado. Es el equivalente, como lo vemos, al metalígneo, solo que este gradiente es químico, en este caso salinidad. El plano de cambio de densidad se llama quimioclina. La meromixis puede ser de 3 tipos. La ectogénica, por algún evento catastrófico, se introduce agua salada en un lago dulceacuícola o agua dulce en un lago salino. Así, el agua con mayor salinidad estará en el fondo y la de menor salinidad en la superficie, en la parte superior. Eso difícilmente va a producir una mezcla completa del lago. El otro tipo es la crenogénica. Se presenta cuando un manantial sumergido de agua salina introduce agua densa a las porciones profundas de la cuenca de un lago. Y finalmente, la biogénica resulta de la acumulación de sales en el monimolígneo, la cual usualmente es liberada por medio de la descomposición de los sedimentos y de la materia orgánica que se sedimenta. Este tipo de meromixis es común en lagos muy profundos, especialmente en zonas tropicales, o en lagos con área superficial pequeña y profundidad moderada, los cuales están protegidos, especialmente en regiones que experimentan inviernos largos y severos. Podemos ver algunos ejemplos en Venezuela. En primer lugar, tenemos un ejemplo de cálido monomíctico, que sería el embalse Pueblito, donde vemos que en la época de sequía, señalado en rojo, vemos que está la misma temperatura de arriba abajo. Esa mezcla es inducida por el viento. Lo vemos por acá. En cambio, en la época de lluvia, vemos que hay diferentes temperaturas a medida que vamos de la superficie al fondo. El lago está estratificado térmicamente. Entonces podríamos llamarlo cálido monomíctico. La circulación ocurre en lo que sería el invierno hemisférico. Tenemos el lago polemíctico, que sería en este caso el embalse de Suata, un embalse somero de apenas 4 metros de profundidad. Y vemos que durante todo el año tiene más o menos la misma temperatura de arriba a abajo, de superficie a fondo. Como ven, estas son las líneas o su equivalente como curvas de nivel. La misma temperatura desde la superficie hasta el fondo. Otro ejemplo podría ser el meromíctico, el embalse Pao Cachinche, donde vemos que el estrato de 27 grados centígrados, o sea, ese metalígneo no se mueve durante todo el año. Eso quiere decir que toda esta región, desde los 6 metros de profundidad aproximadamente, 5 o 6 metros hasta el fondo, no se mezclan nunca. Sin embargo, la superficie sí se mezcla, particularmente en la época de sequía. Entonces tenemos un lago con una mezcla parcial que, de acuerdo a Lewis en 1983, correspondería a un lago meromíctico. Bien, con esto hemos terminado todo lo referente a el calor en los lagos, la estratificación térmica y la clasificación de los lagos de acuerdo a su régimen térmico. Espero que lo hayan disfrutado. Los invito a realizar las actividades que están en el campus virtual.